Bueno, Javier, ¿cómo estás? ¿Candidato a qué? Candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿En qué partido? La Libertad Avanza. La Libertad Avanza. ¿Así se llama? ¿Avanza Libertad o la Libertad La Avanza? Libertad Avanza. Largo nombre para el partido. Bueno, digamos, pero nos gusta el concepto de que la libertad avance. ¿Y con quién vas? Bueno, me secunda en la lista Victoria Villarruel y Nicolás Sema, que es el presidente del Partido Libertario Cava, y en lo que es la legislatura está la lista liderada por Ramiro Marra. ¿Qué es Ramiro Marra? Sí. ¿Va con vos en la lista? Sí, claro. Pero Ramiro Marra es muy peronista. Él es liberal. ¿Es liberal? Y dentro del peronismo hay líneas liberales. Pero digo, a ver, ¿qué es ser libertario hoy en la Argentina? A ver, la definición de liberalismo es el respeto... Libertario, no liberal. Bueno, libertario. son los que adherimos al liberalismo, y el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado sobre el principio de no agresión y el respeto de los 3 derechos básicos definidos por John Locke, que es el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Esos son los 3 derechos que ustedes defienden. Exactamente, a rajatabla. Está bien, el derecho a la vida implica que están en contra del aborto. Exactamente. ¿Y eso no los pone un poco fuera de onda? No me importa, digamos, los valores morales no se negocian. Hace un tiempo leí que querías meterte en la política para eliminar a los leones. ¿Quiénes serían esos leones? No, los leones no. El concepto es, yo entré a la política no para guiar a corderos, sino para despertar leones. Es decir, la idea es ir contra el status quo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es el status quo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Larreta. Van por el 4º periodo. Ese es el status quo. ¿Qué quiere decir eso? El status quo es... Hay países que tienen 30 años un presidente y le va bien. Bueno, no es el caso, digamos, de Argentina, o sea que... Aparte, digamos, ni el oficialismo ni la falsa oposición o pseudo oposición han hecho bien su trabajo. Por algo, digamos, Argentina no para de caer en el ranking mundial, no solo en libertad económica, sino en desempeño económico, y por eso, digamos, tenemos 50% de pobres y más de 10% de indigentes en el país de los alimentos. Ahora, pero pregunto, ¿la pandemia no destruyó países con liberalismo también? No, porque a los países liberales a los que tienen mayores niveles de libertad económica les fue mucho mejor. Y Argentina, digamos, proponiendo esto, el Estado presente, el Estado te cuida, bueno, el Estado te aniquiló, porque no solo que Argentina fue uno de los países que más cayó en el G20, cayó el triple que el resto del mundo, ¿sí? Y no solo eso, sino que además el año pasado terminamos 4º entre los países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Es más, en el relevamiento que hace Bloomberg sobre en qué lugar es peor vivir la pandemia, el peor lugar del mundo es Argentina. No sé, Bloomberg, qué sé yo. Bueno, los que están en Brasil no deben haber pasado peor. Está bien, bueno, hacen un relevamiento donde contemplan no solamente digamos, los muertos por millón de habitantes, sino que además contemplan, digamos, el desempeño económico, el desempeño social, y en ese sentido lo que ha pasado en Argentina es una catástrofe. Está bien, pero digo, en este momento, que vos, además de ser candidato, sos un tipo que circula por la economía argentina y por la política argentina, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Todo mal? Todo. ¿Algo bien no se hace? Nada. La negociación de la deuda. No, la negociación de la deuda fue un desastre, Chiche. A ver, hicimos una renegociación de la deuda, ¿sí? Y hoy Argentina, de ser país emergente, hoy es lo que se llama un país ni siquiera de frontera, se llama stand-alone, es como una suerte de paria financiero. Exactamente, o sea, somos un paria financiero. Standalones. Exactamente. ¿Me entendés? O sea, es más, los títulos hoy cotizan debajo de lo que se reestructuraron. Hoy el riesgo país en los bonos más cortos superan los 2.000 puntos básicos. Es decir, con lo cual la reestructuración que te quieren vender como algo bueno fue verdaderamente deplorable. Fue un desastre. O sea, Martín Guzmán es un desastre. Es un desastre, te lo dije siempre y lo confirma a cada paso. Argentina es una economía que está al borde del estallido, pero de un estallido mal. Martín Guzmán es un tipo que está en Colombia. ¿Pero qué tiene que ver? Eso es falacia de la autoridad, digamos, o sea, en realidad, o sea, cuando vos lo ves, o sea, está claro que no tiene las condiciones necesarias para ser un ministro de Economía idóneo. No, bueno, digamos, mirá los resultados. Estudian los mismos libros que vos, los economistas. ¿Cómo? Todos estudian los mismos libros. No necesariamente, algunos solamente estudian una parte de la biblioteca. Yo, digamos, me di el lujo de darle rosca a toda la biblioteca.
Y así me volví liberal libertario austríaco. Austríaco. Sí, es una rama del liberalismo. Sí, ya sé, pero digo, no son precisamente muy liberales los austríacos. ¿Cómo que no? Digamos, o sea, los máximos liberales de la historia son austríacos. Sí, Menger. En filosofía económica. Menger. Pero han tenido... Estoy hablando de Karl Menger, ¿sí? De Eugene von Baber, de Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, digamos, Murray Rothbard, vamos, ¡ey! Los mayores exponentes del liberalismo en la historia son de la escuela austríaca. ¿Por qué no traemos ministros austríacos y no dejamos joder? Es un excelente punto. Te lo puedo hacer con un ejemplo que hice alguna vez. Vos sos un ministro austríaco. Si yo te nombro a vos, sos austríaco. Absolutamente. ¿Y qué harías, por ejemplo? 3 primeras medidas del austríaco Milei. Primero haría una reforma del Estado para bajar fuertemente el gasto público. Déjate joder. Bueno, no podemos echar gente. Bueno, ¿y quién dijo que voy a echar gente? A ver qué vas a hacer. Digamos, vos sabías que, por ejemplo, la ineficiencia técnica del gasto público en Argentina, que es la más alta del mundo, es 7,2% del PBI, y de esos 7,2, 5 puntos son choreo. Lo primero que habría que hacer es sacarle a los políticos esto de afanar tanto. Por ejemplo, uno de los proyectos que yo voy a estar enviando en caso que la gente decida acompañarme para que pueda entrar a la Cámara de Diputados, ¿sí? Es, por ejemplo, enviar el proyecto para pasar al sistema de iniciativa privada en la obra pública. ¿Para qué? Para que no pase más la plata por los políticos chorros. ¿Dónde pones esa plata? Esa plata yo la voy a utilizar, yo la propondría para bajar impuestos. Y con la mitad de los chicos, por ejemplo, en Argentina, que hoy son pobres, digo, son muchas evidencias las que quedan. Pero el problema de los pobres sí tiene que ver con un problema de no crecimiento. La única forma que vos vas a eliminar verdaderamente la pobreza no es robándole a uno para dárselo a otro. La única forma que vos vas a eliminar la pobreza en serio es creciendo. Vos para crecer necesitas que la oferta de la economía se expanda, es decir, que haya acumulación de capital, ya sea capital físico y capital humano. ¿Me comprendés? Y hoy tenés un Estado mega presente y sin embargo te siguen aumentando los pobres y los indigentes. Fíjate el desastre y la locura que es el Estado. Argentina produce alimento para 400 millones de seres humanos y tiene más de 10% de indigentes. O sea, hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para morfar. ¿Y dónde está el Estado presente? Digamos, porque se lleva un montón de guita. ¿Sabés cuánto le saca al campo? 65%. ¿Cómo puede ser que le saca todo eso al campo y vos tengas 5 millones de argentinos con hambre? Te das cuenta que el problema es